Bien, estamos con la concejal Lourdes Fernández, concejal de Juntos, representante del PRO en Juntos, abocados por estos días a estudiar el presupuesto 2023. Ardua tarea, ¿no, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Sí, ardua tarea. Estamos comenzando, si bien hace 2 meses que tenemos en nuestras manos el presupuesto, hace poquitos días que recibimos el ejecutado. Para que entiendan los vecinos, el ejecutado es lo que realmente se gastó y los recursos que tuvo el municipio efectivamente durante el año 2022. Necesitábamos de ese ejecutado para poder hacer las evaluaciones pertinentes y poder tomar decisiones respecto a esto de la propuesta del Ejecutivo del aumento de tasas del 72%, que es lo que propone el Ejecutivo. Así que estamos estos días en esa evaluación. Por ahí es muy prematuro decirte números o cuestiones que estamos analizando en detalle, pero estamos trabajando en eso, tenemos reuniones con el Ejecutivo, hace pocos días nos reunimos con el personal de salud, porque ahí hay dentro de los cargos, y fue lo que más ruido, si se quiere, nos hizo en la evaluación, son estos 80 cargos que se agregarían, que no se agregarían, sino que tienen que ver con la carrera médico hospitalaria, pero bueno, se reflejaban en esos 1.570 cargos eran en el presupuesto del año pasado y ahora 1.651, entonces por supuesto que nos llamó muchísimo la atención. Saber de qué se trataba. Y dijimos enseguida, ¿qué es esto? 80 cargos más, cuando siempre estamos diciendo no más personal, no más personal. Bueno, tiene que ver con esta carrera médico hospitalaria y el ordenamiento dentro del hospital, así que bueno, tuvimos esa reunión, nos explicaron de qué se trata, cuál es el proyecto, cómo va el avance de esa carrera médico hospitalaria, y hablamos de otras cuestiones en general. Por ahí la reunión se dilató en el tiempo porque hablamos de otras cuestiones del hospital que son las que preocupan mucho a los vecinos. Bien, estamos hablando de un presupuesto de 7.700 millones y un poquito más. Sí, para redondear 8.000 millones de pesos, cuando el año pasado en principio era 3.800 millones y después aumentó a 4.300 millones en definitiva. Así que es bastante, son Bien. Bastantes millones. Y uno habla de este 72% de las tasas y uno si tiene que evaluarlo así fríamente dice, bueno, con una inflación del 100%, el 72% ¿tendría lógica? Sí, tendría lógica. ¿La gente puede afrontar ese aumento? Y no, porque la realidad es que no da más, que la plata no alcanza. Y por eso tenemos que hacer un análisis minucioso y ver de qué manera nosotros podemos sostener al municipio operativo, que siga funcionando, hacerse cargo del municipio que tenemos, ¿no? Que esta es los usos y costumbres del intendente municipal, que hace 25 años que la planta no para de crecer y hoy hay que sostener esa planta, ¿no? Más allá de que uno pueda opinar y pueda decir que la torta se divide en muchísimas más porciones de la que debería. Esos empleados esos empleados es justo que cobren el salario que corresponda, y es difícil en el momento de hacerse cargo de este municipio cómo poder hacer eso, ¿no? Que la gente no pague demasiadas tasas y a la vez que el municipio se pueda seguir sosteniendo. Así Bien. Que es una tarea difícil. Difícil. Prematuro hablar si va a haber o no alguna sesión extraordinaria. ¿Cuándo, en qué momento van a estar ya preparados para decir, bueno, nos sentamos a hablar del presupuesto, pero en sesión? Sí, es prematuro hablar de una sesión extraordinaria, pero bueno, nosotros estamos con reuniones permanentes del bloque, también como te dije nos reunimos con el Ejecutivo, así que si bien el año pasado se extendió un poco en el tiempo, que fue fines de marzo, la aprobación del presupuesto por algunas cuestiones en las que no estábamos de acuerdo, queremos que este año vamos a tratar de que sea antes, porque después si no eso lo paga el vecino, porque si existe algún tipo de aumento después hay que pagar el retroactivo y eso complica aún más la economía de los vecinos. Así que vamos a tratar de que sea lo antes posible. Bien, hay buen diálogo con el Ejecutivo, lo decías en la nota que hicimos para la radio. Lógicamente el Ejecutivo está interesado en que esto se apruebe cuanto antes. ¿Este diálogo tendría que ser más fluido durante todo el año, Lourdes? Sí, hace un rato me preguntabas también si las charlas con el intendente son frecuentes o no, la verdad que no. Sí, tuvimos 2 reuniones mucho con el intendente, pero sí el Ejecutivo y el sector de Hacienda propiamente dicho siempre está dispuesto a hablar y a presentarse a reuniones, y cuando convocamos o ellos convocan, ya tuvimos 2 reuniones desde que nos dieron el presupuesto y vamos a seguir teniendo otras porque las dudas siguen estando y sigue habiendo preguntas para hacer. Así que no, considero que es un buen diálogo que hay con la parte esta del Ejecutivo, que es la Hacienda, que es la que se ocupa del presupuesto. Bien, y por último, Lourdes, ¿cómo está la mesa política de Juntos, que va a empezar a definir en un futuro no tan lejano lo que va a ser la lista de este año?
No, la mesa política están con reuniones, nosotros también nos reunimos frecuentemente, tenemos algunas reuniones más formales, otras informales, pero hay un contacto directo y sí, falta mucho, pero no falta nada, y así que los meses corren y sí, en cualquier momento hay que empezar a definir, por supuesto, qué candidatos. Lourdes, te agradecemos, vamos a estar muy atentos. Lo dijiste en la nota, la idea, el espíritu que tienen es que este año se apruebe el presupuesto mucho antes que lo que pasó el año pasado. Sí, en realidad depende del Ejecutivo. El año pasado también era nuestra intención, lo que pasa que después por unas negociaciones y unas respuestas que eran no, y bajaba y subía, se dilató en el tiempo, pero siempre la intención es hacerlo lo antes posible. Gracias. Gracias a vos, Pablo.